les decía que para poder continuar con la instalación del Windows Server necesitamos una última instalación de un programa. ¿Cuál es ese? Bueno, abrimos una nueva pestaña y ahí escribimos lo siguiente, ninite.com, ¿ya? ninite.com. Le vamos a dar un enter y como ven nos carga esta página que en realidad es una página en internet que nos permite instalar pues navegadores, documentos, mensajería, medios de comunicación, que son programas de aplicación, ¿no? Después que se instala un sistema operativo. Entonces, no necesitamos ya una USB, no necesitamos un DVD, ¿no? Para hacer esa instalación, sino también podemos hacerlo desde internet. Y es esa página. Entonces, de todos ellos, vamos a necesitar instalar un programita que se llama IMG BUR, Imagen BUR, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, aquí ustedes pueden seleccionar para instalar el Imagen BUR. Si quisieran instalar otras aplicaciones como el navegador Chrome, un Opera, un Firefox o un Borde, que es otro navegador, entonces van cliqueando nomás lo que ustedes desean, cliquean y se va a instalar. Bueno, en este caso no vamos a instalar más, el único que les he indicado, imagen BUR, ¿ya? Imagen BUR. Y una vez que ya hemos seleccionado imagen BUR, bajamos más la página y aquí dice consigue tu Ninite, ¿no? Entonces hacemos un clic en este botón azul, un clic nada más y va a empezar la descarga del programa que hemos seleccionado, ¿no? Que es el Imagen BUR. Entonces acá vemos que está seleccionado lo que va a descargar y aquí ya el navegador también nos muestra la parte que se está descargando, ¿no? Entonces ya terminó de descargar, ahora procedemos a la instalación en automático. Entonces hacemos doble clic nada más y nos va a salir una nueva ventana para realizar su instalación. Preparando el setup, dice, ¿no? Esperamos unos segundos. Me sale una ventanita pidiendo permiso de autorización, le digo que sí. Y como vemos, ya está haciendo la instalación, ¿no? Imagen BUR y me sale el mensaje de OK, que ya está instalado correctamente, ¿no? Es pequeño, por eso que lo ha instalado rápidamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez que ya está instalado, simplemente le digo cerrar, close, y ya está, ¿no? Entonces, ese es el último programa que necesitamos para poder trabajar la instalación de nuestro Windows Server. Ahora, en el escritorio, minimizo todo. En el escritorio ya tengo aquí el programa, sería este de aquí, ¿no? Imagen BUR. Que al hacerle doble clic me permite hacer una copia de, sacar copias de discos duros o de DVDs, ¿no? Mediante imágenes, que en realidad es una extensión .iso que me permite pues grabarlo o llevarlo en un disco duro externo, ya sea sistemas operativos, programas de aplicación o copias de discos duros, ¿no? Entonces está para grabar, crear imagen disco, verificar disco, grabar archivos y carpetas a disco, crear imágenes de archivos y carpetas, analizar calidad de grabación. Bueno, este es nuestro software que necesitamos para que pueda, ¿qué cosa? Reconocer las imágenes ISO que hemos descargado, ¿no? Entonces nosotros en realidad de internet hemos descargado como si fuese un DVD de 4 GB, ¿no? El Windows Server. Y lo ha bajado en extensión .iso, que es justamente un archivo donde está comprimido todo el sistema operativo Windows Server 2019, ¿no? Y para poderlo leer necesitamos este programa de imagen BUR. Es como que si tuviésemos archivos de Word, pero no instalamos Office, no lo podríamos abrir, ¿no? O si abre incorrectamente. Entonces, igual es este programa. Me permite visualizar bien las imágenes ISO que yo puedo descargar de internet, ¿no? Y en imagen ISO yo puedo descargar archivos
propiamente para lo que es Windows, sistemas operativos. También puedo descargar programas de aplicación o también puedo descargar para Linux, ¿no? Diferentes versiones de sistemas operativos. Muy bien, entonces eso ha sido el siguiente programita. Entonces, esta operación, por favor, háganla ustedes, seguramente ya lo han hecho y los que no, pueden realizarla. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a trabajar ya la aplicación de la máquina virtual, ¿no? El VirtualBox. Entonces, VirtualBox es un programa que se usa para crear máquinas virtuales, es decir, crear discos duros virtuales dentro del computador host, ¿no? Es decir, yo tengo mi laptop y dentro del sistema operativo Windows, que tengo instalado Windows 10, voy a crear un disco virtual, ¿no? Y en ese disco virtual yo puedo instalar cualquier sistema operativo. Puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser Mac o cualquier otro sistema operativo que exista. ¿Listo? Pero para eso yo necesito siempre un disco duro. En este caso, este sistema me permite crear discos duros virtuales. Bien, para ello ubicamos el icono donde lo encontremos en nuestro escritorio. Le damos doble clic para que cargue su interfaz gráfica. Y como ven, ya está aquí su interfaz gráfica, ¿no? Para poder crear los discos virtuales. Entonces ahí tenemos preferencias, importar, exportar, nueva y añadir, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear uno que es nuevo, ¿no? Entonces en este caso, aquí en el icono de nueva o control N, como le dice, ¿no? Entonces, lo primero que nos pide es que le coloquemos un nombre a nuestro disco duro, ¿no? Virtual que vamos a trabajar. Entonces nosotros le vamos a poner Windows Server 2019. ¿Listo? Windows Server. Acá, carpeta de máquina, me dice que está predeterminado. Este programa se ha instalado en la unidad C y esa es la ruta donde está y se va a crear la máquina virtual, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de sistema vamos a trabajar? Entonces, bien sabemos que es de la familia Windows, pero es un Windows Server, ¿no? Entonces, acá nosotros desplegamos y como vemos, tiene para instalar Linux, Solaris, BSD, IBM, Max, Otter, ¿no? Entonces, escogemos Windows, Microsoft Windows. Y la versión, ¿no? La versión desplegamos y vamos a tener acá varias versiones. Y vamos a buscar donde diga otro Windows de 64 bits. ¿Listo? Muy bien. Aquí hay que hacer una aclaración. Ustedes cuando han utilizado el CPU-Z, ¿no? Entonces se ha determinado que si su plataforma, o sea, su procesador, eh, principal, el de la máquina física, ¿no? La que tienen al frente suyo, es de 64 o 32 bits. O también el sistema operativo Windows que tengan es de 32 o 64. Entonces, la mayoría tiene, supongo, de 64. Debemos de escoger esa plataforma de 64, ¿ya? Entonces, otro Windows de 64 bits para poder instalar el server, ¿ya? Nuevamente, nombre Windows Server 2.19, el tipo es el sistema operativo Windows y la versión es la última,
porque hay varias, y le decimos otro Windows de 64 bits. Y habiendo hecho esa configuración, vamos a cliquear el botón Next y aquí nos pide el tamaño de memoria, ¿no? Entonces, pulsando el marcador, ¿no? Yo puedo aumentar la memoria, aquí en este cuadro va aumentando a 800, 898, 1024, 1195. Entonces, este sistema de Windows Server requiere mínimo de 2 gigas hacia arriba, ¿no? Ahora, la pregunta es, ustedes cuando han utilizado CPU-Z y han capturado la pestaña, ¿no? Se ha mostrado ahí, ¿no? ¿Qué memoria, qué cantidad de memoria tiene su computadora? Entonces, todos están por encima de los 4 gigas de memoria RAM, ¿no? Y alguno que tenga solo 2 gigas de memoria RAM, entonces prácticamente va a ocupar toda la memoria física real que tiene el computador. Pero para hacer la instalación de este Windows Server, pues, se requiere un poco de memoria, ¿no? Entonces vamos a ponerle 2000 a 3000, a 3000 aproximadamente, ¿ah? A 3000. Entonces, una vez que ya le hemos asignado 3 gigas de memoria RAM, 360, pero que sea superior a 3000, ya estaría configurada el mínimo de memoria que requiere este Windows para ser instalado. Entonces, cuando ya hemos seleccionado, ¿no? Cuando ya hemos seleccionado, le damos Next y tengo ahora para crear el disco duro propiamente, ¿no? Y dice no añadir, crear un disco duro virtual ahora, ¿no? Entonces, en esa opción que está marcada la dejamos y le decimos crear, ¿no? Entonces lo va a crear al disco duro virtual. En el tipo de archivo de disco duro, lo dejamos predeterminado como está en VDI, ¿no? VirtualBox imagen disco, ¿no? En esa opción predeterminada lo vamos a dejar y le decimos Next. Almacenamiento en unidad de disco duro física, dice, ¿no? Reservado dinámicamente o tamaño fijo. Entonces, eh, nosotros le vamos a decir reservado dinámicamente. ¿Qué significa esto? Que conforme vayamos instalando el sistema operativo, y mínimo nos está poniendo que va a ser de 20 gigas, ¿no? Pero si va a requerir de más, entonces automáticamente el disco duro va a ir creciendo, ¿no? Y lo va a tomar, lógicamente, del disco duro original, por así decirlo. Entonces dejamos la opción reservado dinámicamente y le damos Next. Entonces dijimos que va a tener 20 gigas. ¿Cuántos gigas ha tenido la imagen ISO que hemos descargado? Pregunto. 4 gigas, ¿no? Y un poco más. Entonces Un a poquito, 20 me queda todavía como 16 gigas libres, ¿no? Entonces, ¿cuántos gigas tiene mi disco duro? Seguro que tiene 1 terabyte o 500, ¿no? Para 20 y para 4 lo que voy a instalar es más que suficiente. Entonces lo dejo predeterminado en 20 gigas. Pero esta parte se me ha entendido, ¿no? Mi disco duro original de la máquina normalmente es de 1 tera o de 500 gigas. Ya, perfecto, hasta ahí. El disco duro virtual que estoy creando ahorita solamente es de 20 gigas y la imagen ISO que he descargado es de 4 gigas. Entonces, si yo utilizo este disco de 20 que voy a crear virtualmente, cuando instale voy a ocuparme de 4 a 5 gigas. Me estaría quedando 15 gigas todavía, ¿no? Entonces, cuando yo le instale más programas y suba de 5, suba a 8, suba a 10, suba a 19, de repente va a subir a 22 o a 25 gigas, y esto es 20, en automático se va a ir extendiendo el disco duro virtual, ¿no? Así funciona. Entonces lo dejamos predeterminado como está y le decimos crear. Y como ven, ya se ha creado nuestro disco duro virtual. Bien, jóvenes, entonces hasta esta parte, por favor, vamos a realizar el primer disco, ¿no? Ahí está Windows Server y creado ya
con algunas características propias de nuestro disco duro virtual. Entonces, esto. Bien, jóvenes, entonces realizada la instalación ya o creada, mejor dicho, nuestro disco duro virtual, ¿no? Que en este caso se llama Windows Server 2019, tenemos que hacer algunas configuraciones. Entonces, para ello, nos vamos a esta ruedita naranja que dice configuración. Hacemos un clic y me aparece esta nueva ventana. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí en general tengo estas pestañas que también me da las pautas cómo ha sido instalado, ¿no? El nombre es de tipo Microsoft y otro Windows de 64 bits, ¿no? Entonces, en general lo vamos a dejar. Lo que me interesa es red. Entonces hacemos un clic en red o network, si es que está en inglés, y vamos a tener esto, ¿no? Adaptador 1, adaptador 2, adaptador 3, adaptador 4. Ahora, ¿por qué tantos adaptadores, no? Ustedes se preguntarán, ¿qué significa un adaptador? Es un puerto Ethernet donde se conecta un cable de red. Entonces, lo que estamos instalando es un sistema operativo que va a trabajar como un servidor y puede administrar toda una red. O sea, detrás de este sistema operativo Windows Server, yo voy a tener a disposición, detrás, 10, 15, 50, 80, 100 máquinas que van a estar conectados a este servidor y este servidor puede hacer muchas funciones con esas máquinas. Entonces, para ello, normalmente un servidor necesitaría dos tarjetas Ethernet, ¿no? El RJ45, ya se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, un servidor siempre va a trabajar con dos tarjetas, una de ingreso y una de salida. Por eso que tiene hasta 4 adaptadores. En la vida real, las placas madres para servidores traen 4 puertos Ethernet, traen 6 puertos Ethernet, porque hacen más funciones, ¿no? Pero al final sigue siendo una placa madre, un mainboard para un servidor, ¿no? Lógicamente tiene más procesadores, tiene más ventilación, tiene más capacidad de memoria en el mundo real. Pero acá virtualmente me ofrece estos 4 adaptadores. Entonces, en el primer adaptador tenemos que debe estar conectado a NAT, ¿no? Tiene otras funciones, como puede ser un adaptador puente, puede ser una red interna, adaptador solo anfitrión, controlador genérico, una red NAT, ¿no? O en la nube también puede estar conectado o no conectado de servidor, ¿no? O sea, que no tenga tarjeta de red. Entonces, nosotros lo vamos a dejar nada más en NAT. Si a alguno de ustedes le ha salido red interna, cámbielo por favor a NAT, ¿no? Si tiene o controlador genérico, también desplieguen y cámbienlo a NAT. Debe de quedar en NAT. ¿Listo? Muy bien. Otra configuración que vamos, perdón, que vamos a hacer va a ser el sistema. ¿Listo? Entramos a la pestaña Sistema y en Sistema tenemos la placa base, ¿no? Ahí están las configuraciones, la capacidad de memoria que le hemos dado, el orden como va a arrancar nuestro disco duro virtual, ¿no? Es como si fuese una máquina. Primero va a leer la lectora, después va a leer el DVD o el CD, luego va a leer el disco duro, ¿no? Y también puedo instalar yo sistemas operativos desde red, ¿no? Entonces tendría que marcarlo, pero no es nuestro caso, queda ahí, ¿no? Profesor, ¿puedo eliminar la disquetera? Sí, puedes eliminar la disquetera porque no, ya está en desuso, pero nativamente lo está conservando aquí, ¿no? Arrancaría, ustedes saben que para poder instalar un sistema operativo siempre debe arrancar desde una lectora, ¿no? Desde una lectora.
Entonces, es por eso que la primera opción es esta. Y la segunda va a ser donde se va a instalar el disco duro, ¿no? Entonces, estaba así de esta manera, disquetera, óptica y disco duro, ¿no? Entonces, podemos desbloquear disquetera. El chipset ya queda como estaba predeterminado, dispositivo obturador, una tableta USB, ya queda todo ello activado de esa manera. ¿Listo? Otra de las configuraciones que podemos hacer acá, bueno, es sobre la memoria, ¿no? Si nos damos cuenta que tiene poca memoria, porque para instalar un Windows Server mínimo es de 3 para arriba, y si estaría en 1500 o simplemente le he dado 512, entonces, o 1024, no es la suficiente memoria para poder instalar el Windows Server. Aún aquí, todavía puedo hacer la última configuración y arreglo, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar en los 3050 megabytes de memoria, ¿no? Listo, esa es la pestaña de placa base. Ahora vamos a la pestaña de procesador. Entonces, aquí en procesador significa que la máquina original, la suya, la que han comprado, ¿no? O las han regalado, esa máquina tiene 4 núcleos, de 8 núcleos puede ser, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros también tenemos que aumentarle los núcleos o los procesadores a este disco duro virtual, ¿no? Entonces, si está en 1, auméntele a 2. Inclusive puede ser hasta 4 CPUs, ¿no? Pero dejémoslos en 2. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra máquina virtual que estamos creando, cuando llegue a instalar el Windows Server, va a trabajar con 2 procesadores virtuales también, ¿no? Y eso hace que sea un poco más veloz, más rápida su instalación. E inclusive cuando ya esté instalado el sistema operativo, va a ser un poco más rápido ese servidor para poder administrar y hacer los cambios, ¿no? Entonces, coloquémosles 2 procesadores. Listo, eso sería con lo que es el procesador. Ya hemos visto red, que debe estar en NAT, en sistema, bueno, hemos eliminado el disquete y en procesador hemos colocado 2 procesadores. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a almacenamiento, ¿no? Es lo que habíamos visto en almacenamiento. Al ingresar en almacenamiento, dice dispositivos de almacenamiento, el controlador IDE, tenemos el Windows Server 2019, que es la imagen, pero dice que está vacío. O sea, ¿quién está vacío? La lectora, ¿no? La lectora de nuestra máquina virtual está vacía. Es decir, no hay ningún disque o un disco o un DVD para poder instalar el Windows Server. Pero lo que sí tenemos es la imagen ISO, ¿no? Que hemos bajado de internet, que está empaquetado ahí todo el Windows Server. Ahora, ese Windows Server yo lo puedo grabar, ¿no? En un DVD y tenerlo ahí, ¿no? Y desde ahí poder hacer la instalación. Pero no es nuestro caso, solo les estoy explicando. Para eso hemos instalado ese programa Imagen Burr. Me permite grabar esas imágenes ISO que bajo de internet y quemarlas, grabarlas en un DVD o ya sea un CD, ¿no? No solo discos duros virtuales o imágenes ISO para Windows, para Linux. Puedo bajar películas, puedo bajar paquetes de música, programas en versión ISO y eso lo quemo en el DVD y lógicamente ya el DVD se convierte, bueno, contiene una película o lo que ustedes quisieran instalar. Pero para nuestro caso, hacemos clic aquí en este icono de vacío, ¿no? Porque está vacío. Y nos vamos aquí, ahí de secundario, maestro, y le vamos a dar la dirección, ¿no? Hacemos un clic acá. ¿Y para qué vamos a hacer el clic? Para seleccionar, en la segunda opción es, ¿no? En la segunda opción, seleccionar, dice, seleccionar un archivo de disco, que es lo que hemos bajado de internet, ¿listo? Entonces, al hacer clic seleccionar, automáticamente me bota al explorador de Windows. Entonces, ¿dónde yo lo descargué? Bueno, normalmente está en descargas, ¿no? Está en descargas. Ingreso a descargas y ahí está el ISO 177673.1 Relax, ¿no? Y server evaluación de 64 que he bajado de internet, ¿cierto? Entonces, algunos de ustedes puede estar guardado en descargas, otros han sido más ordenaditos y seguramente lo han descargado en alguna unidad, ¿no? Que decía ahí unidad didáctica Windows Server o una carpeta especial. Entonces, donde hayan hecho la descarga, seleccionen su imagen ISO. En el caso mío, se quedó en descargas, ¿no? Entonces, lo selecciono
¿ya? Y le digo abrir nada más. Listo. Entonces, ¿qué he hecho con eso? Le he dado la ruta exacta donde está la imagen ISO. Para cuando yo le diga a esta máquina virtual que acabo de crear, empiece a instalar, la máquina virtual sabe ya desde dónde va a instalar, desde la imagen ISO que descargué de internet. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuevamente hago este procedimiento, ¿no? El último. Es en almacenamiento, estaba aquí en blanco, hacía un clic, luego se activaban los atributos, me iba acá a la unidad del disco, ubicaba la segunda, y en la segunda me botaba al explorador de Windows, y en el explorador de Windows me voy a descargas y ubicaba la imagen ISO que había descargado. La selecciono, le digo abrir, y lógicamente, como ven, ya está guardado en esa dirección para su posterior instalación. Lo último que hago es aceptar nada más. Y como ven, ya está hecha las configuraciones. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí.